Te damos la bienvenida a nuestra sesión número 9 de nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Como siempre, agradecidísimos a Dios que nos haya permitido llegar en esta ocasión a la sesión número 9. Si no has visto las sesiones anteriores, te animamos a que las veas. Cada una de ellas tiene información que es muy pertinente y valiosa sobre el tema de orígenes, sobre el origen de la vida, sobre el problema que tiene evolución desde el punto de vista del impacto personal, el impacto espiritual, el impacto social y, por supuesto, sus errores desde el punto de vista académico que estaremos viendo a lo largo de varias de las sesiones que estamos presentando. Tenemos una serie bastante amplia, pero sin más, vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo y que sea fructífero para cada uno de los que nos acompañen. Padre, te damos gracias por la oportunidad de llegar a esta sesión número 9. Te damos gracias por la información que pones en nuestras manos y te ruego que abras la mente y el corazón de cada uno de los que van a ser expuestos a esta información y puedan ver más allá de la información académica o de la información intelectual y puedan entender la batalla espiritual que hay por nuestras almas y por el conocimiento de la verdad. Y Señor, que cada una de las personas que puedan ser expuestas a este material puedan responder de una manera apropiada y agradable a ti, porque tú eres quien nos has creado con amor y con propósito. Y Señor, que podamos agradecerte y agradarte. Y te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sin más, voy a apartarme de la presentación principal. Voy a estar en una pequeña pantalla explicando la presentación PowerPoint, las distintas diapositivas. Así que voy a salirme y compartir la presentación. Estamos en la última diapositiva que habíamos presentado y voy a aparecer en una pantallita en una esquina. Estamos en la sección de consideraciones, son 5 secciones y el día de hoy empezamos con el tema de que evolución es incapaz de explicar sistemas y procesos que requieren un creador. Y eso lo veremos a lo largo de todas las sesiones que estaremos enseñando, pero es una manera de alertar al que esté observando esta presentación que definitivamente evolución no tiene explicación a muchas cosas que demandan como única explicación el creador. Por ejemplo, tenemos el caso del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? En un artículo en CNN en el 2006 salía un artículo que mencionaba que habían resuelto el problema del huevo o la gallina y habían descubierto de que definitivamente había sido primero el huevo. Un equipo formado por un geneticista, un científico especializado en genética, un filósofo de la ciencia y un criador de pollos aseguran haber encontrado la respuesta. Ellos dicen que fue el huevo. Y la razón es que el material genético no cambia durante la vida de un animal. Es decir, cuando un animal está vivo, ese animal, estando vivo, no se convierte en otro animal. Por ejemplo, un búho, una lechuza, no se convierte en una gallina, o en un águila, o en un cóndor, o en un colibrí. Un animal vivo no se convierte en otro. Entonces ellos dijeron, bueno, lo que tiene que haber ocurrido es que la primera ave que evolucionó en lo que llamaríamos un pollo, probablemente en tiempos prehistóricos debió haber existido como un embrión dentro de un huevo. Es decir, lo que tuvo que haber ocurrido es que cuando un ave puso un huevo, resultó que ese huevo no era de la especie que lo puso, sino que por algún motivo hubo una transformación radical en sus cromosomas y se convirtió en huevo de otra especie. Y luego mencionaba el artículo, y este es un artículo profesional de una universidad, los científicos, y decía, si un canguro pusiera un huevo del cual naciera un avestruz, bueno, yo no sabía que los canguros ponían huevos, pero ponen un ejemplo y da tristeza ver hasta qué extremos llegamos. Dice, si un canguro pusiera un huevo del cual naciera un avestruz, eso sería con toda seguridad un huevo de avestruz, no un huevo de canguro. Es decir, si de un huevo sale un avestruz, era un huevo de avestruz. Pero si lo pone un canguro, ese huevo no es de canguro porque lo que nace es un avestruz, es un huevo de avestruz. Bueno, esa es la conclusión a la que llegan, que tuvo que haber sido un huevo. En otras palabras,
Una lechuza pone un huevo y resulta que sale un pollito y se sorprende. Da risa, pero desgraciadamente es la conclusión a la que llegan y la lógica a la que, en la que se sostienen. Pero en el año 2010 salió otro artículo donde dice científicos resuelven el enigma de la gallina y el huevo. Bueno, supuestamente ya en el 2006 lo habían resuelto, pero este es otro grupo de científicos. Y de nuevo en CNN, en julio 14 del 2010, Hillary Whiteman da un artículo y en el artículo menciona tal vez, o sea, el título es científicos resuelven el enigma de la gallina y el huevo, pero la editora dice tal vez, es decir, no está convencida. Investigadores en Inglaterra descubrieron que cierta proteína en los ovarios de la gallina ayuda a acelerar la producción de la cáscara del huevo. Es decir, la gallina pone huevos todos los días y es que hay una proteína que ella genera en sus ovarios que son necesarios para producir la cáscara del huevo y ninguna otra ave está produciendo esa proteína para producir la cáscara del huevo todos los días. Entonces, lo que tuvo que haber ocurrido es que tenía que existir la gallina para poder poner huevos de gallina. Bueno, no es un descubrimiento científico tremendo saber de que se necesita una gallina para poner huevos de gallina, pero llegan a la conclusión de que tuvieron que haber gallinas para que hubieran huevos de gallina. El artículo decía, el descubrimiento pudiera sugerir que primero fue la gallina antes que el huevo, pero la editora pone, pero tal vez no. Si se requirió a la gallina para poner huevos de gallina debido a la proteína que es producida en el ovario de la gallina para poder producir el cascarón, si se requirió a la gallina para poner huevos de gallina, pero sabemos que una ave no se convierte en otra mientras está viva, que una ave no se puede haber convertido en gallina estando viva y mucho menos estando muerta, entonces no han resuelto el problema que fue primero el huevo de la gallina, si lo quieren resolver recurriendo a un proceso natural y no a un proceso sobrenatural. La única salida para esa situación, para ese enigma, es que haya un creador que creó la gallina. Esa es la única alternativa. ¿Y por qué debió haber creado la gallina? Porque si produces el huevo de gallina y nace el pollito, ¿quién va a cuidar al pollito? ¿Quién va a calentar el huevo del huevo de gallina para que nazca el pollito? ¿Y quién va a cuidar al pollito? Entonces, obviamente que el creador crea primero las gallinas. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que Dios creó las aves, y no creó los huevos de las aves, sino las aves las cuales ponen huevos. En una encuesta informal en CNN del 2010 preguntaban qué fue primero, el huevo o la gallina. El 61% pensaba que había sido la gallina, o sea, el sentido común. La mayoría sigue el sentido común que concuerda con el creacionismo. En otro artículo, en la revista Time del año 2007, recuerdo, me impactó mucho la portada, decía, ¿qué es lo que nos hace buenos o malos? ¿Qué nos hace buenos o seres malvados? El artículo mencionaba en su portada, los humanos son las criaturas más nobles del planeta y las más salvajes, las más crueles. Y decía el artículo, la ciencia está descubriendo el porqué, un artículo por Jeffrey Kluger. La ciencia está descubriendo por qué los seres humanos somos nobles o salvajes. Están tratando de analizar un comportamiento moral basado en ciencia naturalista. Hablando por ciencia, explicaciones que excluyen a Dios y el hecho de que tenemos un espíritu creado a la imagen de Dios con capacidad moral. Interesante que ponen como el epítome de lo bueno a Mahatma Gandhi y a Hitler como el epítome de lo malo. Yo puedo entender que pongan como un ejemplo de lo malo a Hitler, pero en nuestra sociedad occidental, Europa, Latinoamérica, creo que escogeríamos como el modelo máximo de lo bueno a Jesucristo, a Jesús,
Pero los medios de comunicación y los sistemas educativos realmente son antagonistas a Cristo, porque Cristo fue exclusivista. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es algo que no le gusta mucho a muchas de las personas, y mucho menos dentro de los círculos de dirección en los niveles educativos e intelectuales, donde se ofenden por Cristo y por su exclusividad. Pero vemos en este artículo que el énfasis es, si se dan cuenta en la portada, un cerebro humano. Están tratando de entender el por qué somos buenos o malos en nuestro comportamiento desde un punto de vista natural. No existe Dios, en otras palabras, y la respuesta está en el cerebro, en las moléculas del cerebro. Realmente a eso hemos llegado, a tratar de entender todo comportamiento desde un punto de vista bioquímico únicamente. Realmente es triste cuando eliminamos a Dios de nuestro panorama. Este artículo decía lo que nos separa o debería separarnos de las otras especies es entonces nuestro alto sentido desarrollado en moralidad, un entendimiento primario de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Es decir, se considera que nosotros somos una especie más y lo que nos separa de todas las demás especies es que nosotros tenemos un concepto de la moralidad, de lo que está moralmente bueno y lo que está moralmente malo. Es decir, una zorra, si se come a un pollito, no se siente culpable de haberse comido el pollito y haber dejado a la gallina sin su pollito. Sin embargo, si un hombre asesina a un niño de 2 años inocente, si no tiene cauterizada su conciencia, siente culpabilidad. Y bueno, el artículo mencionaba que el juicio moral es bastante consistente de persona a persona, dice Mark Hauser, profesor de psicología de la Universidad de Harvard y autor de Moral Minds, Mentes Morales. El comportamiento moral está, sin embargo, esparcido a lo largo y ancho de toda la gráfica. En otras palabras, este artículo decía que hay un juicio moral, hay un estándar de comportamiento que es consistente de persona a persona en todo el mundo. Todo el mundo tiene el concepto de que robar es malo. Todo el mundo tiene el concepto que matar una vida inocente es malo. Y dice, existe ese juicio moral. Y existe el juicio moral de que mentir es malo. Sin embargo, el comportamiento moral no es consecuente a ese estándar moral. Tenemos un comportamiento que no es siempre consecuente. Decía el artículo, las reglas que conocemos, aún las que intuitivamente percibimos, no son de ninguna manera las que siempre seguimos. No siempre obedecemos lo que sabemos que debemos de hacer. ¿De dónde provienen estas intuiciones?, decía el artículo. ¿Y por qué somos tan inconsistentes en seguirlas hacia donde nos llevan? Bueno, la Biblia nos habla claramente de que tenemos una conciencia y las intuiciones de lo que está bien y lo que está mal viene de esa conciencia. ¿Y por qué somos tan inconsistentes en seguirlas, estas reglas hacia donde nos llevan? Simple y sencillamente porque hay pecado en nosotros. Hay una naturaleza corrupta por el pecado que entró en el jardín de Edén cuando nuestros padres pecaron, Adán y Eva. Pero ellos eliminan toda esa base bíblica, toda esa revelación bíblica, no la toman en cuenta y quieren analizar el comportamiento humano basado en la bioquímica. Y el artículo decía, los científicos todavía no pueden responder esas preguntas. Bueno, ¿qué científicos? Los científicos naturalistas que no aceptan explicaciones espirituales, que son una realidad en el ser humano, pero estamos actualmente analizando todo desde un punto de vista naturalista ateo. A eso nos lleva a evolución. En vez de abrirnos los ojos, nos hace caminar en la oscuridad, en una habitación llena de humo, no podemos ver claramente. El artículo decía, los científicos todavía no pueden responder esas preguntas, pero eso no los ha frenado de seguir buscando. Escaneos del cerebro, están proveyendo algunas pistas, de nuevo, analizando el cerebro. Estudios animales están proveyendo más, estamos estudiando animales. Los animales no tienen comportamiento moral. ¿Qué estamos haciendo? Estudiando los animales para entender el comportamiento moral del hombre.
Investigaciones de comportamiento de tribus proveen pistas adicionales, asumiendo que hemos evolucionado y que las tribus son un grupo que están en un nivel inferior en el proceso de evolución. Estamos tratando de analizar la bioquímica para explicar el comportamiento moral. C.S. Lewis, que fue catedrático de literatura medieval en la Universidad de Cambridge, mencionaba, si la mente humana depende totalmente del cerebro, y los cerebros de la bioquímica y la bioquímica a lo largo del flujo, a largo plazo del flujo insensato de átomos, es decir, si el pensamiento humano no tiene que ver con su espíritu invisible, sino que simplemente una interacción bioquímica de las moléculas dentro de su órgano, dentro del cerebro, y del flujo insensato de átomos como resultado de la evolución. Él decía, yo no puedo entender cómo el pensamiento producido por esas mentes pueda tener más significado que el sonido del viento en los árboles. Es decir, si el ser humano no tiene un espíritu y que el cerebro es lo único que produce el pensamiento y no hay un ser libre y el pensamiento no es más que el resultado de interacciones insensatas de las moléculas, entonces el pensamiento humano no puede tener más significado que el ruido de las hojas cuando las mueve el viento. Y por lo tanto la moralidad no tiene ningún sentido. Pero Pablo en su epístola a los Romanos nos menciona claramente, dice, cuando los gentiles, es decir, los que no eran judíos, los que no son judíos, los que no tenían los 10 mandamientos, la ley que recibió Moisés en el monte Sinaí, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, aun antes de que existiera la revelación de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, todo ser humano nace instintivamente con los dictados de la ley. Sabe que no debe de matar, sabe de que no debe de robar, no debe de mentir. Y Pablo dice, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Tu conciencia a veces te defiende cuando has hecho bien, pero te acusa cuando has hecho mal. Y Pablo hace referencia al día del juicio, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Somos creados con libre albedrío y por lo tanto tenemos capacidad moral para escoger el bien y el mal, y tendremos que ser juzgados un día, porque Dios es justo, Dios es santo y juzga el pecado, juzga la maldad. Pero no pudiera juzgar la maldad si nosotros no tendríamos capacidad moral para seleccionar el bien del mal. Dios nos ha dado una conciencia para entender que hay cosas que están bien y hay cosas que no están bien. Debido al pecado, aún nuestra conciencia está corrupta y necesitamos la revelación sobrenatural de Dios que nos ayude, y por eso Dios nos ha dado la revelación sobrenatural en la Biblia. Pablo, hablando del juicio, dice, en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Es decir, los que han pecado sin tener la ley de la Biblia, ellos van a ser condenados porque su conciencia los va a condenar. Y los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Los que han pecado conociendo los 10 mandamientos los van a condenar. Porque la ley no salva a nadie, es una luz que nos ilumina para mostrarnos la rectitud de Dios. La ley nos muestra que estamos mal y nos hace correr hacia Cristo, que Él es el que nos salva con el sacrificio que hizo en la cruz. Estas son pirámides en Tikal, en Guatemala. El sentimiento de culpa brota cuando el hombre viola los dictados de su conciencia, y todos hemos experimentado culpa. Los aztecas y los mayas realizaban sacrificios humanos buscando apaciguar la ira divina, es decir, cada ser humano sabe que en su conciencia ha ido contra su creador y tiene ese sentimiento de culpa, y las distintas civilizaciones han manejado ese sentimiento de distintas maneras. Pero muchas civilizaciones han recurrido al derramamiento de sangre
para apaciguar la justicia, la demanda de la justicia del Creador. Aunque Dios no nos pide que derramemos sangre, Él derramó la sangre de su Hijo para perdón de nuestros pecados. Es interesante que el idioma chino de hace 4.500 años, este es el pictograma que representa la palabra justicia, rectitud. Usted puede buscarla en Google y darse cuenta que esta es la realidad. Esta es la palabra, el pictograma para la palabra rectitud, justicia. Pero esta parte está hecha de dos componentes. El componente superior, que es el símbolo de cordero, de oveja, y el componente inferior, que es el símbolo de yo, de su persona. Entonces vemos la imagen de un cordero sobre una persona y refleja que la justicia de una persona no se logra con sus obras, sino con el sacrificio de un cordero. Y ese cordero, ese sacrificio, apacigua la ira divina. Es interesante porque en el libro de Génesis leemos de que Abel ofrecía sacrificios de ovejas. Obviamente Dios le había indicado a nuestros primeros padres que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, pero no les pidió que derramaran sangre de seres humanos. Ofrecieron sacrificios de corderos y esos sacrificios apuntaban al sacrificio que un día podía pagar por nuestros pecados, que es el sacrificio de Jesús, a quien Juan Bautista, cuando vio venir al río Jordán para ser bautizado, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios dice que Él fue herido. Isaías, el profeta, hace referencia a Jesús antes que viniera, cientos de años antes que viniera Jesús. Más de 500 años antes que viniera Jesús, escribió que Jesús, haciendo referencia a Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Es decir, por su sufrimiento, el justo sufriendo por el injusto, Él pagó la deuda. Entonces vemos que el concepto de conciencia, el concepto de que hay un estándar moral y hay un comportamiento moral que no está consistente, la Biblia no lo explica claramente, pero los científicos que excluyen a la Biblia están en oscuridad. Isaías escribió que por sus heridas podemos resolver este problema. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, cada quien siguió por su camino rebelde, pero Dios, el Señor Jehová, hizo que cayera sobre Él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Es decir, en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios de corderos, el pueblo de Israel, para cubrir sus pecados. Y esos sacrificios apuntaban al sacrificio de Jesús, que es mencionado como el cordero sin mancha. Y Él como cordero fue llevado al matadero a pagar por nuestros pecados por amor, para apaciguar la justicia divina, porque la justicia demanda castigo por el pecado. Jesús, como un cordero, fue a la cruz, fue sacrificado por nosotros. Juan, cuando vio venir a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La creencia religiosa es parte de la naturaleza humana. Todo ser humano tiene esa tendencia religiosa. De hecho, un artículo científico hacía referencia a esto en mayo del 2011, un artículo por Richard Alan Green.
El artículo decía, la religión fluye naturalmente, instintivamente en los seres humanos, según lo sugiere un nuevo y masivo estudio de culturas alrededor del mundo. Un estudio auspiciado por la Universidad de Oxford, el profesor Roger Trigg dijo, tendemos a ver propósito en el mundo. Hay propósito. Bueno, nuestros miembros tienen propósito, nuestras manos tienen propósito, nuestras piernas tienen propósito, el ser humano tiene que tener un propósito y vemos propósito en las cosas en el mundo y tendemos a ver ese propósito, vemos una agencia, o sea, una gente que lleva a cabo cosas, pensamos que hay algo allá, aunque no lo podamos ver. Todo esto tiende a consolidar una manera religiosa de pensar, dijo este catedrático en la Universidad de Oxford. Tendemos a ver propósito, vemos una agencia. Trigg es codirector de un proyecto de 3 años basado en Oxford. Incorporó más de 40 estudios diferentes realizados por docenas de investigadores. Estudió países desde la China hasta Polonia, desde Estados Unidos hasta la Micronesia, o sea, cubriendo muchos países alrededor del mundo y muchos investigadores, más de 40 estudios realizados por docenas de investigadores y todos ellos apoyan la noción de que la creencia religiosa está intrínsecamente en cada ser humano. Estudios alrededor del mundo resultaron con observaciones similares, incluyendo la creencia generalizada en algún tipo de vida después de la muerte. El ser humano tiene en su corazón impreso ese concepto de que hay vida más allá después de la muerte. Ahora, él puede apagar ese sentimiento y ahogarlo para poder vivir como quiera, como que si no tendrá que dar cuentas un día, pero eso es como el avestruz que mete su cabeza en un hoyo cuando viene el peligro. Eso no es muy saludable. Trigg dijo que a los niños en particular les resulta muy fácil pensar en manera religiosa. O sea, es natural en el ser humano y podemos apagar y ahogar esa tendencia. Pero el artículo decía que los adultos también recurren primero a explicaciones que implicaron un agente invisible operando en el mundo. Vemos que hay ese sentimiento en el corazón de cada uno de nosotros cuando nacemos y vamos creciendo, de que hay un creador, hay un ser detrás de toda la creación y hay un propósito en todo esto. Ahora, uno puede ahogar esa conciencia y tenemos el caso de Richard Dawkins, que es profesor en la Universidad de Oxford en Inglaterra, y en un intercambio con John Lennox le pregunta, ¿quién creó a Dios en forma de burla? Bueno, interesante el intercambio. John Lennox, el profesor catedrático de matemática pura en la Universidad de Oxford, sacó un doctorado en ciencia en la Universidad de Wales y un doctorado en filosofía de la Universidad de Cambridge. Y bueno, en ese intercambio, ¿quién creó a Dios? La pregunta asume que Dios fue creado, no permite la posibilidad que Dios no haya sido creado. Pero John Lennox le responde a Richard Dawkins, tú me preguntas a mí que quién creó a Dios, yo te pregunto, tú eres creación del universo, el universo es tu creador, ¿quién creó a tu creador? Es decir, si tú no crees en Dios, entonces tú crees que eres el resultado del universo evolucionando, tu creador es el universo. Digo, sí. Entonces le pregunta, bueno, ¿quién creó a tu universo? El universo es efecto de una causa anterior. Y uno pudiera pensar que el anterior de una vez, de una causa anterior a esa. Es decir, tú crees que vienes del mono, ok, ¿y el mono de dónde viene? Bueno, viene de otro animal. ¿Y ese de dónde viene? Bueno, ¿y ese de dónde? Y bueno, ¿y la primera célula de dónde? Bueno, de estas moléculas. Bueno, ¿y esas moléculas de dónde vienen? Bueno, de este planeta. ¿Y este planeta de dónde viene? Tienes que llegar a una primera causa. Tarde o temprano tienes que llegar a una primera causa. Para los cristianos esta realidad última es Dios. Para los ateos es la materia-energía en un estado primordial. Ambos creen en una realidad última, en una primera causa. ¿Qué es más razonable? Pensar que la primera causa del cerebro humano sea materia inanimada o que sea un creador inteligente.
Para mí me parecería inconcebible que una computadora sea resultado de accidente, mucho menos el cerebro humano. Lo más lógico es que la primera causa de un universo que tiene inteligencia y que tiene diseño sea un ser inteligente. Es más lógico creer de que hay un Dios que creó todo esto y que no tiene principio. Bueno, el tiempo es un integrante de nuestro universo. Sabemos que nuestro universo está hecho de materia, energía, hasta el espacio y el tiempo. El tiempo es una variable dentro de nuestro universo. Entonces, el creador del universo existe fuera del tiempo, no tiene principio ni fin. Dios es trascendente, existe fuera del tiempo. Siempre fue, siempre es y siempre será. Bueno, y hay muchos otros elementos de juicio que estaremos viendo que no tienen explicación aparte de un creador. Ahora, evolución es una hipótesis abrazada e impulsada por personas que tienen un fuerte prejuicio contra Dios. Y veremos esto en las próximas diapositivas. John Lennox, profesor de matemática en Oxford, menciona que lo que se le está presentando al público es que primero viene la ciencia y luego viene la cosmovisión. Es decir, las personas supuestamente analizan la naturaleza, la evidencia y concluyen, oh, somos resultado de evolución. Pero él dice, no, lo que está ocurriendo es que las personas abrazan una cosmovisión atea y luego tratan de interpretar el mundo basado en esa cosmovisión, en ese marco de ateísmo. Por eso dice, yo quisiera argumentar que realmente puede que sea al revés, que la cosmovisión viene primero, es decir, ellos deciden, no vamos a considerar a Dios, todo lo vamos a tener que explicar desde un punto de vista naturalista, y eso influye en la interpretación de la ciencia, todo se interpreta desde ese punto de vista. Stephen Jay Gould fue presidente de la Sociedad Paleontológica y presidente de la Sociedad o la Asociación Americana por el Avance de la Ciencia, ya falleció, fue un evolucionista. Él dijo, los humanos evolucionaron de antecesores cuya apariencia era de simio, ya sea a través del mecanismo propuesto por Darwin o por otro mecanismo todavía por ser descubierto. Entonces, en esta publicación, Evolución como hecho y teoría, él está diciendo, los humanos evolucionaron, lo da por un hecho, ¿dónde está la evidencia? No hay evidencia confirmada. Y luego dice cómo, ya sea a través de un mecanismo, o sea, no se conoce el mecanismo, sin embargo se sigue abrazando evolución, a través del mecanismo propuesto por Darwin o por otro mecanismo todavía por ser descubierto. Entonces, en vez de decir, existe un mecanismo que confirme evolución, ellos dicen, evolución es cierta, tenemos que hallar el mecanismo. ¿Dónde está la prueba de evolución? ¿Dónde vemos evolución hoy en día? James Buller, profesor de física y astronomía de la Universidad de California en Irvine, es director del Centro de Investigación de la Evolución de las Galaxias, localizado al sur de California. Le preguntaron, ¿existen seres extraterrestres? Es interesante la respuesta de él. Dice, antes pensaba que la respuesta era un obvio sí, que hay vida en el universo. Ahora que soy mayor y he estado pensando en la pregunta en varias formas, ya no estoy tan seguro. Bueno, este es un catedrático de física y astronomía en una de las mejores universidades de California y director del Centro de Investigación de la Evolución de las Galaxias. Y dice, ya no estoy tan seguro que haya vida en el universo. Hay un número de argumentos de peso que diría que tal vez no. Está diciendo que hay argumentos de peso que sugieren que la vida no se formó en ningún otro lugar del universo. Y dice, tal vez ocurrió una vez y nosotros fuimos increíblemente afortunados. Ahora, si tú analizas la declaración de este científico de la Universidad de California en Irvine, nos revela la triste realidad de lo que ocurre cuando una persona no abraza la posibilidad más lógica que hay un creador. Se estima que el número de estrellas en nuestra galaxia es de 200,000 millones. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se estima 200,000 millones de estrellas. Ahora, nuestro sistema solar, el Sol es una de las estrellas, tiene 8 planetas. Pero si asumimos que hay 5 planetas en cada estrella y hay 200,000 millones de estrellas en nuestra galaxia,
habría 1 billón de planetas, 1 millón de planetas. Es una buena cantidad de planetas. Ahora se estima que el número de galaxias en el universo es 1 millón de galaxias. Entonces, el número de planetas en el universo sería 1 cuatrillón. 1 millón de millón de millón de millón de planetas. Es decir, agarras 1 millón y luego cada unidad de ellas la reemplazas por 1 millón. Eso te da 1 billón. Y luego agarras un elemento de ese billón y por cada unidad la reemplazas por 1 millón. Tendrías 1 trillón. Y luego, después de que tienes el trillón, cada unidad la reemplazas por 1 millón, tiene 1 cuatrillón. Es una cantidad inimaginable de planetas. Sin embargo, este científico, James Burlock, asume que no puede haber vida en otro lugar porque las condiciones son tan difíciles y concluye, bueno, fuimos afortunados. Esa es su conclusión. Tal vez ocurrió una vez y nosotros fuimos increíblemente afortunados. La respuesta más lógica sería, alguien nos creó porque las posibilidades son 0. Hay 1 cuatrillón de planetas. Y él no cree que haya vida en otros, está diciendo las posibilidades son 0. Pero no puede negar que hay vida en la Tierra, él está vivo y puede ver a otras personas vivas, y animales y plantas, pero está siendo influenciado por un prejuicio. En otras palabras, las condiciones y circunstancias para que por procesos casuales se dé la vida son tan improbables que no es probable que ocurra más de una vez en 1 cuatrillón de planetas. Sin embargo, siendo que la vida existe en la Tierra y siendo que no considera la posibilidad de que hemos sido creados, la conclusión es que ocurrió porque somos increíblemente afortunados. ¿No será que su cosmovisión naturalista le impide ver lo obvio? Y da tristeza realmente por la influencia que tienen estos científicos en los universitarios y en la sociedad. El doctor Aditya Chopra, astrobiólogo de la Universidad Nacional de Australia, en un artículo publicado en The Week en el 2016, decía, ¿por qué los extraterrestres no están diciendo hola? En otras palabras, ¿por qué si hay extraterrestres no se comunican con nosotros? Y este astrobiólogo científico dice, siendo que la vida inteligente requiere aparentemente miles de millones de años de evolución en un planeta con un medio ambiente inusualmente estable, el doctor Chopra teoriza que puede que sea extremadamente raro y tal vez un fenómeno exclusivo de la Tierra. En otras palabras, no es posible que ocurra en otro lugar porque las condiciones son muy inusuales. Vemos el prejuicio de no aceptar el creador como posibilidad, la explicación más lógica. Es interesante que los ateos no tenían problema en insistir que el universo ha existido siempre. O sea, tú le preguntabas a alguien, ¿tú eres ateo? Sí, soy ateo. Bueno, ¿y qué pasó con el universo? Bueno, ha existido siempre, sin principio, sin causa. ¿Toda la eternidad? Sí, toda la eternidad. Pero ahora que se ha confirmado que el universo tiene principio, tienen problema en aceptar que su creador ha existido desde la eternidad. O sea, no tenían problema en aceptar que el universo ha existido siempre, sin principio, pero ahora que se ha confirmado que tiene principio, no pueden aceptar de que haya un creador que no tuvo principio. Es inconsistente. Muchos ateos dicen no creer en Dios porque no lo ven. Yo no creo hasta ver. Bueno, pero no tiene problema creer en el Big Bang, que tampoco ven y que nadie ha presenciado. Entonces vemos ahí otra inconsistencia. En un artículo en el Orange County Register del 2013, que habían descubierto y confirmado el bosón Higgs, el artículo decía que el descubrimiento ayuda a resolver uno de los enigmas más fundamentales del universo, cómo el Big Bang creó algo de la nada hace 13.700 millones de años. Y la gente está diciendo, wow, ya descubrieron cómo se originó algo de la nada. Amigo, pensemos,
¿Cómo puede algo crear de la nada si algo no existía? No existía algo, no había nada. Si no había nada, ¿cómo puede la nada crear algo? Es absurdo. El universo viene a la existencia porque hubo un creador que lo hizo, que tiene poder. Stephen Hawking en el 2010 salió una publicación que dijo: Dios no creó el universo. Y su declaración fue: porque existe la ley de la gravedad, el universo puede crearse y se creará a sí mismo de la nada. El universo se puede crear de la nada a sí mismo. O sea, Stephen Hawking fue un físico teórico muy reconocido, pero cuando se pone a especular y no puede aceptar de que haya un Dios, sus especulaciones están totalmente fuera de lugar y no tenemos por qué tener temor de ellas como que, wow, ya descubrió que no hay Dios. Está totalmente prejuiciado. Y él dice, creación espontánea es la razón por la cual existe algo en lugar de nada. ¿Por qué el universo existe? ¿Por qué nosotros existimos? Creación espontánea, creación sin creador. Y dice que la razón es porque existe la ley de la gravedad. Número uno, si existe una ley, debe de existir un legislador, un dador de esa ley. Los países tienen organizaciones. En El Salvador, por ejemplo, está la Asamblea Legislativa, la que da las leyes que gobiernan el país. Y así, en Estados Unidos está la Casa de Representantes y el Senado, y se establecen leyes. Luego se imponen en la sociedad. Si hay leyes, porque hay un legislador. Si existe la ley de la gravedad, es porque existe un creador que estableció la ley de la gravedad. Además, el decir que el universo se creó de la nada viola la primera ley de la termodinámica, que dice que la materia-energía no se crea de la nada por sí sola, ni desaparece, no se aniquila y desaparece, sino que se transforma. Parte de la materia se puede convertir en energía y viceversa, pero no desaparece ni aparece de la nada. Entonces, el pensar que el universo se creó de la nada viola la primera ley de la termodinámica, está violando leyes científicas verificadas experimentalmente. Además, las leyes no producen nada. La ley de la gravedad no produce nada, solo expresa matemáticamente la interacción que existe entre las masas. Las masas se atraen por sí entre ellas, y la ley de la gravedad nos establece la relación, la fuerza con la que se atraen entre sí las masas. Es decir, una manzana en un árbol es atraído por la tierra y se cae del árbol y cae a la tierra, porque hay una fuerza de gravedad. Newton pudo expresar esa relación. Es decir, para producir una presa hidroeléctrica, tú tienes que conocer leyes, se requieren leyes de termodinámica, de electroquímica, de corrosión, de electromagnetismo, de mecánica, de resistencia a materiales, pero ninguna de esas leyes produce la planta hidroeléctrica. Y la presa no se produce espontáneamente por casualidad. Seres inteligentes organizan y ensamblan varios componentes con el propósito de generar electricidad. Las leyes no producen nada. Josh Wald, profesor de biología de Harvard, premio Nobel, hablaba de la generación espontánea, que la vida se generó de la materia inanimada en el océano o en algún otro lugar en la tierra por casualidad. Dice, la única alternativa es creer en un acto sobrenatural, singular, primario de creación. O la vida se generó por casualidad, espontáneamente, por interacción molecular, o alguien la creó. No existe una tercera posición, decía. Bástale a uno contemplar la magnitud de este hecho para reconocer que la generación espontánea de un organismo vivo es imposible. O sea, él es biólogo y analiza desde el punto de vista de la biología. De hecho, la biología dice que la vida siempre viene de la vida.
Entonces, nunca hemos visto que la vida venga de la no vida. Y él expresa la generación espontánea de un organismo vivo. Es imposible. Sin embargo, aquí estamos como resultado, creo yo, de generación espontánea. Es decir, él no acepta que haya Dios. Es un prejuicio, ya es una definición en su corazón. No acepto que haya Dios. Y tiene que creer de que generación espontánea ocurrió, porque no se da la libertad de creer de que pueda haber un creador, aunque la evidencia apunta a un creador. Francis Crick, codescubridor de la estructura doble hélice del ADN, hace esta declaración que es asombrosa. Dice: los biólogos deben recordar constantemente que lo que ven no fue diseñado, sino más bien evolucionó. ¿Por qué tienen que recordar constantemente que no fue diseñado? Porque la evidencia constante es que hay diseño, que hay un creador detrás de la vida. Eso es lo que la evidencia muestra. Pero ellos tienen que ir contra la evidencia constante porque han abrazado una posición atea. Thomas Nagel, graduado de Cornell, de Oxford, de Harvard, profesor universitario, profesor de filosofía, profesor de leyes, con grados, con títulos honorarios de Oxford y de Harvard, de la Universidad de Bucarest. Dijo: yo deseo que el ateísmo sea verdad. Él desea que sea verdad. Y me inquieta el hecho que algunas de las personas más inteligentes y bien informadas que conozco son creyentes religiosos. Interesante, porque Richard Dawkins considera que el que no cree en evolución es un estúpido, un tonto. Pero acá vemos Thomas Nagel diciendo: algunas de las personas más inteligentes y bien informadas que conozco son creyentes religiosos. Luego dice: yo espero que no haya Dios, yo no quiero que haya un Dios. Entonces vemos que este hombre que impulsa evolucionismo es un hombre que no quiere que haya Dios, es un prejuicio. Pero obviamente que él no sabe, no conoce quién es el creador. Es un Dios de amor, es un Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, es un Dios que quiere que experimentemos una libertad, pero es una libertad que no está distorsionada por el engaño. Thomas Nagel dice: Darwin le permitió a la cultura secular moderna dar un suspiro colectivo de alivio al aparentemente proveer una manera de eliminar propósito, significado y diseño como característica fundamental del mundo. Es decir, si no hay propósito, si no hay un creador que nos ha creado con propósito, yo no tengo que cumplir ese propósito en la vida. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. No tengo que darle cuentas a nadie. Y por eso dice: Darwin le permitió a la cultura secular moderna dar un suspiro colectivo de alivio. Amigo, no es sabio no conocer el propósito de nuestra existencia. Imagínense no conocer el propósito de una laptop, qué desperdicio, y no conocer el propósito de nuestra vida, qué desperdicio. Tiene propósito, y el abrazar una hipótesis que nos aparta del propósito de nuestra existencia nos lleva al fracaso. Thomas Henry Huxley, un defensor apasionado del darwinismo, en su libro Ends and Means escribió: tengo motivos para no desear que este mundo tenga significado. El filósofo que no encuentra significado en este mundo no se interesa en este asunto solo por metafísica pura, también se interesa en probar de que no hay razón válida que le impida hacer lo que quiera. Entonces vemos acá que hay personas, él mismo está reconociendo que el que este mundo no tenga significado, que podamos eliminar el hecho de que hay un creador, si eso fuera realidad, eso me permite hacer lo que quiera, dice. Y dice: en cuanto a mí, la filosofía de carencia de sentido es esencial y un instrumento liberador, tanto sexual como políticamente. Vemos la motivación de esta persona. Tenemos que abrir los ojos. Y esta es una de las razones de estas presentaciones, de esta serie sobre el origen del cosmos y la vida. Tenemos que reconocer quiénes son las personas que han estado promoviendo el evolucionismo y el darwinismo y cuáles son sus motivaciones para nosotros poder tener libertad
de reconocer la verdad y no ser engañados. Isaac Asimov, uno de los escritores más prolíficos de ciencia ficción, decía: yo soy ateo, no tengo la evidencia para probar que Dios no existe, pero no deseo perder mi tiempo. Bueno, él está diciendo: no tengo la evidencia para probar que Dios no existe. Es decir, él está creyendo que Dios no existe por fe y no desea perder su tiempo. No sería perder su tiempo si Dios existe. Carl Sagan decía: el cosmos es todo lo que existe, todo lo que ha existido y lo que siempre existirá. Es decir, ellos son los impulsadores del evolucionismo y han hecho programas de televisión muy populares, como la serie Cosmos, que dirigió Carl Sagan, y que ha sido vista por más de 60 millones de personas en muchos países en el mundo. En fin, vemos acá lo que está diciendo, que el cosmos es todo, el cosmos es nuestro creador prácticamente. Es un ateísmo. La posición sobre orígenes ha sido impulsada por ateos. Isaac Asimov de la Universidad de Boston, ya lo mencionamos, es ateo. Stephen Jay Gould, ya lo mencionamos, de Harvard, ateo. Carl Sagan, lo mencionamos, de Cornell, ateo. Ernest Mayr, otro evolucionista, ateo de Harvard. Stephen Hawking, que ya falleció, de Cambridge, ateo. Richard Dawkins, está vivo, en la Universidad de Oxford, ateo. Todos ellos son ateos. Pero el ateísmo es religión. Tenemos que abrir los ojos y entender que el ateísmo es religión. La persona atea no puede comprobar que Dios no existe, lo cree por fe, por lo tanto es una posición religiosa, en contra de la evidencia. John Lennox, en la conferencia La ciencia no ha enterrado a Dios, mencionaba que Stephen Hawking en una interacción le dijo: la religión no es más que un invento elaborado por quienes tienen miedo a la oscuridad. Y John Lennox brillantemente le contestó: el ateísmo es un cuento elaborado por quienes tienen miedo de la luz. Realmente es hermoso venir a la luz. C.S. Lewis, que antes no creía en Dios y luego se convirtió al cristianismo, dijo: yo creo en el cristianismo como creo en la salida del sol, no solo porque lo veo, mas ilumina todas las cosas. C.S. Lewis hacía referencia a Mr. Watson, al profesor Watson, que escribió diciendo: evolución es aceptada por los zoólogos no porque se haya observado o porque pueda comprobarse por evidencia lógica coherente que es verdadera. O sea, los zoólogos aceptan evolución no porque haya evidencia observable, sino porque la única alternativa a creación especial es claramente increíble. Aquí vemos a un profesor universitario que abrazaba evolución, los zoólogos abrazaban evolución, porque la única alternativa era creación y no aceptaban creación. Y C.S. Lewis respondía: se ha llegado a ese extremo, depende toda la vasta estructura del naturalismo moderno, no de evidencia positiva, sino simplemente de un prejuicio metafísico a priori. ¿Fue acaso diseñado el concepto del darwinismo no para adquirir datos actuales, sino para excluir a Dios? Terry Mortenson hizo un estudio, sacó su tesis en la historia de la geología y menciona que los hombres influyentes que propusieron nuevas teorías del origen de la Tierra y sistema solar en los siglos XVIII y XIX fueron investigadores prejuiciados contra el cristianismo. Su motivación era religiosa, era espiritual. Su punto de partida para explicar la geología de la Tierra era que debía explicarse únicamente como resultado de procesos naturales sin intervención externa. Para él, o sea, Mortenson entiende al estudiar la historia de la geología que estos investigadores tenían un punto de partida y era explicar la geología de la Tierra excluyendo a Dios.
El punto de partida de los geólogos bíblicos, habían varios, era que la Biblia es correcta y su tesis era que la evidencia de las rocas y fósiles concuerda con ella. Vemos el Gran Cañón, concuerda con el diluvio universal, vemos fósiles en todo el mundo, habla de una mortandad y de sedimentos debido a una catástrofe global. Vemos las evidencias. Sin embargo, los geólogos que propusieron nuevas teorías en el siglo XVIII y XIX quisieron excluir toda explicación de Dios. Dentro de ellos está Buffon, Laplace, Lamarck, Werner, Hutton, Smith, Lyell, entre otros influyentes. Ellos eran deístas, o sea, creían que hay algo, pero no el Dios de la Biblia, o ateos. Comte de Buffon, por ejemplo, propuso que la Tierra era una bola caliente que se enfrió hace 78.000 años, contrario a que la Biblia menciona que Dios creó el universo hace 6.000 años. James Hutton menciona que la historia cíclica de la Tierra es erosión, lavando los montes, la erosión causada por el viento y la lluvia, y esos sedimentos van al mar y luego aparecen nuevas montañas por la actividad volcánica, se levantan nuevos montes y la erosión se lleva los sedimentos al mar y así se repite un ciclo sin principio, sin fin. Charles Lyell propuso el uniformismo. En otras palabras, el presente es la clave para el pasado. Los procesos presentes de erosión explican los sedimentos pasados y podemos extrapolarlo y determinar cuándo se originó la Tierra basado en estos conceptos. Eso se conoce como uniformismo. Esto excluye la posibilidad que Dios haya intervenido con catástrofes específicas o con la creación. William Smith desarrolló un método de uso de fósiles para adaptar estratos sedimentarios y rocas. En otras palabras, antes que se conociera la radioactividad, estableció el método de fósiles, es decir, los fósiles que están arriba son más recientes en su concepto, los que están abajo fueron desarrollados mucho más antes, y entonces calculó, estimó la edad de los fósiles, así por su propia imaginación, y luego aplicó esa estimación a los estratos sedimentarios donde aparecen principalmente esos fósiles. Georges Cuvier pudo reconocer de que hubo inundaciones, él pensó de que eran regionales y que Dios reemplazó especies con nuevas formas de vida en el proceso. En otras palabras, pensó en una creación gradual, donde Dios crea unas criaturas, vienen catástrofes y luego crea otras para reemplazarlos y asume que hubo muerte antes del pecado. O sea, vemos una contradicción bíblica. Y Pierre Laplace asumió que el sistema solar era el resultado de una nube estelar que se enfrió y se condensó formando los planetas, totalmente contrario a la revelación bíblica. Vemos, por ejemplo, James Hutton, que mencionaba que la historia de nuestro globo debe de ser explicada por lo que vemos ocurrir ahora. Ningún poder que no sea natural a nuestro globo debe ser empleado, ninguna acción debe ser aceptada, excepto aquella cuyo principio conocemos. Bueno, no pudiéramos explicar cómo se originó la vida, porque no vemos que la vida se origine de la no vida ahora. Y no pudiéramos explicar las estrellas, porque no hemos visto nacer una estrella, no hemos visto formarse ningún planeta. Y sería muy difícil entonces explicar muchas cosas, el origen de muchas cosas. Pero vemos acá una posición naturalista, una posición basada en un prejuicio que excluye a Dios. John Lennox menciona claramente, Dios no es prisionero de las leyes naturales. El creador no está sujeto a las leyes naturales. Él puede introducir un evento desde afuera. Y lo hizo en el diluvio universal, en Sodoma y Gomorra, y los milagros. Gente presenció milagros que hizo Jesucristo, intervino en la naturaleza. La ciencia no puede impedirle al creador del universo obrar. Dostoyevsky mencionó un incrédulo confrontado con pruebas irrefutables de lo sobrenatural, prefiere desacreditar lo obvio que aceptar la evidencia. Tenemos pruebas irrefutables, no se puede refutar, de que hay un Dios creador y que ha obrado sobrenaturalmente, pero un incrédulo, alguien que no quiere creer,
prefiere desacreditar lo obvio que aceptar la evidencia. Es interesante, antes de morir, vemos acá una explicación de Stephen Hawking sobre si ha existido siempre el tiempo. Hemos mencionado que el tiempo es una variable en el universo, y en un artículo publicado en marzo del 2018, él decía: el tiempo siempre ha existido. Antes del Big Bang el tiempo existía en un estado doblado, estaba distorsionado a lo largo de otra dimensión. Antes de que existiera nuestro universo, dice, ya existía el tiempo, y existía en un estado doblado, distorsionado a lo largo de otra dimensión, siempre llegando cada vez más cerca de ser algo, pero nunca llegando a serlo. ¡Wow! O sea, estos hombres están totalmente enmarañados, totalmente adormecidos con ideas y pensamientos increíbles que no se pueden abrazar, están al borde de la locura realmente. C.S. Lewis lo mencionó: lo obvio, lo natural con que la mayoría ve la evolución emergente me parece a mí que es pura alucinación. Y él no escuchó los comentarios que hizo Stephen Hawking sobre la existencia del tiempo. 2 to 1 kilometer descending. Standing by for Sky Crane. Sky Crane has started. Signal to us, you remain strong. Indudablemente hemos desarrollado alta tecnología. Qué interesante, impresionante ver esto. El rover Curiosity descendiendo en el planeta Marte. Hemos desarrollado alta tecnología y hemos enviado naves al espacio buscando entender el origen del cosmos y la vida. Pero debemos distinguir entre observaciones y especulación. Observaciones objetivas, confirmaciones experimentales, son una cosa: de que está hecho el subsuelo marciano, qué materiales hay, qué temperatura existe, si hay viento, si hay gravedad. Todas estas son observaciones objetivas. Pero debemos de ver la diferencia entre observaciones objetivas y especulaciones prejuiciadas, como pensar de que el universo evolucionó. Eso es por prejuicio. Interesante, un artículo del 2013 en el Orange County Register decía: a pesar del revés, la búsqueda de vida en Marte continúa. Porque, o sea, debemos de investigar científicamente muchas cosas, pero no vamos a hallar vida. Y hay ese prejuicio que nos está motivando, y tenemos que separar entre lo que es especulación y observación de nuevo. El vehículo Curiosidad de la NASA, por ejemplo, no encontró metano, y el artículo decía: producido generalmente por organismos vivos. Bueno, si encuentran metano, no quiere decir de que hay vida, a menos que puedan ver vida y confirmar la existencia de vida. No pueden decir de que el metano provino de la vida, porque existe metano en lugares donde no hay vida y que no se origina en la vida, ni proviene de la vida, ni origina vida. Aún si encontraran metano, no es prueba de que hubo vida. Y es triste ver, en el artículo mencionaba que los astrobiólogos han llegado a una definición funcional de la vida. Los astrobiólogos, aquellos que están estudiando la vida en el cosmos, dice: vida es todo sistema químico autosostenible capaz de experimentar evolución darwiniana. Están definiendo vida como todo aquello que es capaz de experimentar evolución. El ser humano no ha evolucionado, entonces no tenemos vida. Y de nuevo estamos en un cuarto lleno de humo al abrazar evolución. Estamos cerrando nuestros ojos y nuestra mente a la lógica.
Es interesante ver este módulo llegar a la luna Titán, que es una de las lunas que rodea al planeta Saturno. Y bueno, han encontrado de que el suelo de Titán tiene metano. Saturno es famoso por sus anillos, pero más de 60 lunas orbitan el planeta. La composición química compleja de la atmósfera de Titán despertó interés. Titán tiene mares de metano y etano líquido en los polos. Metano en la Tierra es un gas y el etano es un gas, pero las temperaturas y las presiones son tales que son líquidos. Llueve metano en lugar de agua en esa luna de ese planeta de Saturno en nuestro sistema solar. Entonces vemos de que el que exista metano no es prueba de que hay vida y tenemos que tener los ojos abiertos. Tenemos que ser críticos de la información que se nos presenta y entender que se presenta bajo una perspectiva evolucionista atea naturalista y no tenemos que abrazar la perspectiva naturalista. Podemos reconocer lo que son hechos, que existe una luna que tiene metano y etano y que llueve metano en esa luna, en Titán, que gira alrededor de Saturno. Ese es un hecho. Pero de que el metano es prueba de que hay vida y que hay vida en un lugar porque hay metano, eso no tiene sentido. La presencia de metano pues no es prueba de vida. Es importante amar la luz de la verdad y no abrazar la mentira porque trae consecuencias, bombardea la fe cristiana, bombardea nuestra fe y es enemiga de la revelación de Dios porque Dios es verdad y todo aquello que contradice la verdad es enemiga de Dios y es enemiga nuestra porque la mentira no nos favorece en ningún sentido. En el Evangelio de San Juan leemos de que en el principio existía el Verbo, la palabra de Dios, Cristo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Hijo de Dios estaba con el Padre y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todo fue hecho por medio de Jesús y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es lo que nos revelan las Escrituras. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que los apóstoles vieron a Jesús, vieron sus milagros sobrenaturales, escucharon sus palabras y pudieron dar testimonio que Jesús resucitó tal como lo había dicho y había subido y subió al cielo. Y pudieron verlo, y que sus declaraciones son verdad, y que Él es el creador del universo. ¿Por qué seguir abrazando una filosofía que se opone a las declaraciones de Jesús? ¿En quién vamos a poner nuestra fe? ¿En personas que están prejuiciadas contra Dios? ¿O en Jesús que dio su vida por nosotros en la cruz y nos ama? Y dio declaraciones de que Él creó el universo. Bueno, le recomendamos, aquí terminamos la sesión número 9, le recomendamos nuestro libro Génesis, el origen del cosmos y la vida. Lo tenemos disponible en nuestra página elvela.com y también está disponible impreso en amazon.com. En nuestra página de El Vela tenemos bastante material adicional. Déjame cerrar aquí para poder dirigirme a ustedes. En la página de Vela tenemos mucho material sobre creacionismo, pero también sobre las Escrituras, porque la palabra de Dios es verdad. Jesús, hablando con el Padre antes de ir a la cruz, sobre sus discípulos, orando por sus discípulos, dijo: Padre, santifícalos en la verdad, apártalos de la mentira,
Apártanos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces vemos aquí a una batalla entre la palabra de Dios y personas que son antagonistas a la palabra de Dios y no se dan cuenta que se están haciendo daño a sí mismos. Qué hermoso saber que Dios nos ha creado. Y te invito pues a que continúes con esta serie de disertaciones, de sesiones que estamos presentando para que te puedas informar y puedas entender que es una batalla entre el bien y el mal, entre las fuerzas de la oscuridad y Dios que es luz. Y es una batalla por tu alma. Y si tú conoces a Jesús, que esto te sirva para equiparte y para poder defender tu fe. Y si tú no recibiste a Jesús todavía, yo te invito a que lo conozcas. Le pidas perdón a Dios por nuestros pecados. Ya vimos el estudio que se publicó en la revista Times, que todos sabemos de que hay un estándar moral, pero todos fallamos ese estándar moral. Y es lo que se llama pecado, pero Dios resolvió el problema del pecado yendo a la cruz, su Hijo Jesucristo, y muriendo por nuestros pecados. Y ahora, al poner nuestra fe en Jesús, Él nos cubre, Él ha pagado por nuestros pecados y ahora le pertenecemos, pero le pertenecemos como un hijo le pertenece a un padre. El Padre nos ama, nos adopta y nos guía como un pastor guía a sus ovejas, como un Padre amoroso para darnos vida eterna, y Él nos da vida eterna. Así que te invito a que le pidas perdón a Dios por tus pecados y aceptes a Jesús como Señor de tu vida. Él entrará a tu corazón. Pídeselo de corazón y Él lo va a hacer. Bueno, una vez más te agradecemos por estar con nosotros en esta presentación. Y de nuevo, esta es la última diapositiva y nuestra organización, el Verbo para Latinoamérica, y te damos gracias por acompañarnos y te deseamos una linda oportunidad con esta información y que nos puedas acompañar en un futuro próximo con la sesión número 10. Gracias.